Bien, hola, vamos a ver cuál es el concepto de ganancia en un transistor. Ya ha salido ese concepto en vídeos anteriores y hemos reflexionado un poco sobre él y ahora lo vamos a repasar y lo vamos a ampliar. Mirad, recordar que hay tres zonas de funcionamiento en el transistor. Zona de corte, es como un interruptor abierto, no pasa ninguna intensidad. Zona de saturación, es como cerrar un interruptor y pasa toda la intensidad que haga falta. Y zona activa o zona lineal, en la que la intensidad que pasa por el colector depende de la que pasa por la base. Sería como tener una válvula, como tener una especie de grifo, y según lo abra más o menos, pues me deja pasar más o menos intensidad. El concepto de ganancia, que recordar que lo representamos mediante la letra griega beta. Cuando hablamos de la beta de un transistor, hablamos de su ganancia. Sería la relación entre la intensidad del colector y la intensidad de la base. Es decir, cuando estoy en zona activa, por el colector pasa una intensidad que será la de la base por la ganancia. Será ese número de veces que representa la ganancia, ese número de veces superior la intensidad del colector a la de la base. Imaginar que a la base llega 1 miliamperio y que en ese transistor existe una ganancia de 100. Pues entonces por el colector pasaría una intensidad de 100 miliamperios, es decir, la intensidad del colector será la de la base por la ganancia. O sea, 1 miliamperio por 100 serían 100 miliamperios. O mirarlo de otra manera, si yo no sé la ganancia del transistor y sé que estoy en zona activa, si yo divido los 100 miliamperios que pasan por la base entre el 1 miliamperio, los 100 miliamperios que pasan por el colector entre el 1 miliamperio que pasa por la base, pues veré que ese valor es de 100. Vemos aquí un ejemplillo. Tenemos un transistor, estamos en zona activa y no sé cuál es la ganancia de ese transistor, pero sé que si estoy en zona activa, la ganancia del transistor va a ser la intensidad del colector dividido entre la intensidad de la base. O lo podemos ver de otra manera, la intensidad que va a circular por el colector va a ser la de la base por la ganancia. Si yo despejo de esta formulilla la intensidad del colector, la intensidad de la base pasaría multiplicando. Y la intensidad del colector sería la de la base por la ganancia. Si yo tengo el caso de que no sé la ganancia de ese transistor y puedo realizar medidas, pues mirad qué fácil. Procedo a medir la intensidad que pasa por la base y en el caso de este ejemplo veo que son 250 microamperios. Un microamperio es 1.000.000 de veces más pequeño que un amperio. Fijaros qué intensidad más pequeñita. Bueno, voy a pasarlo a mi unidad del Sistema Internacional de Intensidad, que es el amperio. Si divido 250 entre 1.000.000 para pasar de microamperios a amperios, pues mirad lo que obtengo, 0,00025 amperios. Bien, procedo a medir la intensidad que pasa por el colector. Pongo un amperímetro, que es un aparato de medida, miro la intensidad que hay aquí y resulta que son 50 miliamperios. Y hacemos con el caso anterior, por no mezclar microamperios con miliamperios o hacer un batiburrillo ahí de submúltiplos, pues lo voy a referir todo a la unidad, a los amperios. Y para pasar de miliamperios, que es 1000 veces más pequeño que un amperio, a amperios, he de dividir entre 1000. O multiplicar por 10 a la menos 3, como prefiráis. Si divido 50 entre 1000, pues me salen 0,05 amperios. Luego, para calcular la ganancia, dividiría la intensidad del colector, que son 0,05 amperios, entre la intensidad de la base, que son 0,00025 amperios. Hago esa operación y obtengo que la ganancia son 200. Y dirá alguno, sí, ¿200 qué?
200 caramelos o 200 qué. Si además me diréis, tú siempre nos dices, hay que poner las unidades de las cosas, 200 qué. Pues mirar, en este caso el factor ganancia no tiene unidades. No es como la intensidad que se mide en amperios o la tensión que se mide en voltios. Nos expresa una relación. Nos dice que la intensidad del colector es 200 veces más grande que la de la base. Es, digamos, la manera en que están relacionadas la intensidad de la base con la intensidad del colector. Pero esto de aquí es un número, una cantidad abstracta que no va acompañada de unidades. Me expresa un factor de relación, me expresa una constante y no tiene unidades. Si fueses muy quisquillosos y quisieseis ver, mirar que estamos dividiendo amperios entre amperios. Y si pusiésemos aquí 0,05 amperios y 0,00025 amperios, los amperios con los amperios se me irían. Y me quedaría una cosa, una cantidad abstracta que no tiene ese factor dimensional de las unidades, ¿vale? Luego acordaros que es importante poner las unidades en todas las cosas, pero la ganancia no tiene unidades, es un número, una cantidad abstracta, sin unidades. Beta 200. ¿200 qué? 200 euros, 200 pesetas que había de antes, 200 caramelos, 200 qué, ¿cómo 200? Sí, no tiene unidades. Con decir 200 es suficiente. Me está indicando que la intensidad que pasa por el colector es 200 veces más grande que la que pasa por la base. Mirar, cuando yo necesito una amplificación muy grande y no es suficiente con un transistor, pues adivinar lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar, si no me es suficiente con uno, dos. Y los voy a conectar de esta manera, que es un montaje Darlington. Y dirá alguien, bueno, pues si yo necesito saber la ganancia total de este conjunto, pues quizás sea la ganancia del uno más la ganancia del otro. Pues no. Veremos ahora, vamos a demostrar cómo la ganancia total no es la ganancia de un transistor más la ganancia del otro. No, no, no. Es la ganancia de un transistor por la ganancia del otro. Con lo cual, con este montaje veremos que puedo obtener ganancias grandísimas. Vamos a hacer pensar un ejemplo sencilluco, con números sencillucos. Imaginar que por aquí entra 1 miliamperio. ¿Vale? Y sabemos que en zona activa, si estoy en zona activa, podría circular del colector al emisor pues una intensidad 100 veces más grande. Luego, si por aquí va 1 miliamperio, por aquí podrán ir 100, ¿vale? Y yo por aquí saco la intensidad que me viene por la base y la intensidad que me viene por el colector. Luego recordar, serían 101 miliamperios, pero recordar que muchas veces, como la intensidad de la base es muy pequeñita, es despreciable comparada con la del colector, pues yo simplemente considero la intensidad del colector y puedo decir, aproximando, que por aquí salen 100 veces la intensidad de la base. Y esas 100 veces la intensidad de la base lo aplico aquí. Y es un transistor, imaginaros que tiene la misma ganancia. Si tiene la misma ganancia, ¿qué quiere decir? Que por aquí, del colector al emisor, puede pasar algo 100 veces más grande que lo que entra por la base. Si por aquí entran 100 miliamperios, por aquí puede pasar una cosa 100 veces más grande. 100 veces más grande que 100 es 10.000. 10.000. Luego fijaros que lo que pasa por aquí, me viene por este colector, me va por aquí, sale por este emisor, puede ser 10.000 veces más grande que lo que me entra por esta patilluca, que es la base del primer transistor. Luego yo puedo gobernar una corriente determinada con una corriente que es 10.000 veces más pequeña que ella. Luego fijaros qué poder de amplificación tengo yo con un montaje Darlington en el que conecto yo dos transistores. ¿Veis? Aquí tenemos escrito el ejemplo que os había dicho de que la ganancia sea 100 y yo puedo obtener una ganancia de 10.000.
Luego esto es en esencia un montaje Darlington, y recordar, no es la ganancia del conjunto la suma de un transistor, de la ganancia de un transistor más la ganancia del otro, no. Es la ganancia total del conjunto es la ganancia de un transistor por la ganancia del otro, con lo cual puedo obtener unas ganancias grandísimas.